eternamente y para siempre. Bendito sea el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Yo quiero decirles, hermanos, que aunque esta revelación tal vez ha sido dada en cierta manera ya en la iglesia, yo pienso, hermanos, que Dios va abriendo nuestro horizonte, va ampliando el conocimiento, va abriendo el entendimiento, va haciendo que el lucero de la mañana que le ha hecho salir en nuestros corazones sea cada vez más fuerte hasta que el día esclarezca, que el lucero de la mañana salga. Y yo sé, hermanos, que aunque tal vez la profecía se ha dado, no nos atrevemos nunca a profetizar ni a hablar ni a dar ninguna enseñanza más de lo que el Señor nos revela. Al momento que nosotros hablemos la palabra, hermanos, estamos hablando lo que el Señor en su misericordia nos ha permitido entender y conocer, pero no osamos ni nos atrevemos a hablar más de lo que el Señor nos da, para no caer, hermanos, en enseñanzas herejes o en doctrinas que el Señor no respalde en su palabra. Pero de acuerdo, hermanos, a lo que el Señor, al entendimiento que el Señor nos ha ido dando, yo sé, hermanos, que esta misma enseñanza, aunque se ha predicado, Dios la va a ir ampliando y su conocimiento cada vez va a ser más profundo para que nosotros sepamos, hermanos, las cosas que deben de suceder pronto. Bendito sea el Señor. Cuando Dios, hermano, le da la revelación a Daniel, estábamos viendo, y vamos a ver, hermanos, también en esta noche, cómo todos los estudios que hemos estado teniendo, domingos y miércoles, ahora en esta noche nos van a servir mucho. Han sido enseñanzas que de antemano y con propósito el Señor nos ha puesto darlas los domingos pasados y miércoles pasados, porque esto nos va a servir mucho para que ahora entendamos la enseñanza de esta noche. Cuando el Señor, hermano, le da la profecía a Daniel acerca de la historia de los reinos del mundo, el Señor le muestra aquella imagen que predicábamos el domingo pasado, aquella imagen de cabeza de oro, de brazos de plata, cintura de bronce, piernas de hierro y pies, dedos de hierro mezclado con barro cocido. Esto es la revelación de los reinos del mundo, esa es la historia profética de los reinos. Pero más adelante, luego Dios le da otra revelación a Daniel, le da una visión. Y en esta visión dice que Daniel ve que 4 grandes bestias salen del mar. Aquí estamos leyendo que estas 4 bestias que salen del mar, ya recibido, son 4 reinos que se levantan del mundo y después dice, reciben el reino los santos del Altísimo. O sea, la iglesia del Señor. Ahora, eso es en síntesis la historia del mundo. Hay 4 grandes imperios, 4 grandes dominios que se levantan de la tierra por obra de Satanás. Y después de esto, Dios le entrega el poder y el reino a los santos del Altísimo. Eso es en resumen. Pero vamos a ver detenidamente, hermanos. No vamos a ver acerca del primero, del segundo y del tercer reino que pasaron, porque esto pasó. Y realmente esto ahorita, de momento, no nos interesa. Pero siempre, de todas maneras, para hacer un pequeño resumen, veámoslo rápidamente ahí en el capítulo 7 de Daniel, hermanos. Y estoy leyendo en el versículo 2 en adelante. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantado del suelo y se puso en fiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Pongamos atención, hermanos. Está hablando, y esto ya lo hemos visto, está hablando del imperio babilónico, del imperio medo-persa y del imperio griego. Luego se levanta la 4ª bestia, la última bestia que tiene dominio en el mundo, para luego dejar el poder y el dominio y la autoridad a los reinos del al reino de Dios. Pero veamos el 4º, hermanos, y sobre esto nos vamos a detener. Después de esto dice, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas.
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente, y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Vean, hermanos, la cuarta bestia y luego se sienta el juez. No hay un reino más, no hay un imperio más. Está hablando de la cuarta bestia, luego se sienta el juez. Ahora, la cuarta bestia, hermanos, está hablando del imperio romano. El imperio romano es la cuarta bestia, pero este imperio romano es una bestia extrañamente terrible. Y el Señor le decide, le da unas características proféticas, porque mire, hermano, vamos a ver algo importantísimo. Aquella bestia que es la cuarta, la que era, y que no es, y que fue, y que es, más bien dicho, esta bestia dura hasta este momento. Porque después de esta bestia, el reino pasa a los santos del Altísimo. No hay un imperio más, 4, y después el dominio de los santos de Dios. Ahora, veamos una característica importante de esta bestia. Aunque hemos hablado de esto, es importante que lo sepamos, hermanos. Dice, miraba yo y contemplaba los cuernos. Veamos en el versículo 7, dice, la bestia que viera espantosa, dice, y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora, esta cuarta bestia, hermanos, como hemos visto, esta cuarta bestia está definida más ampliamente por Juan en el libro de Apocalipsis. Vayamos a Apocalipsis 13, versículo 1, dice, me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia. Pongan atención, hermanos, aquí ya no va a hablar de las 3, las otras 3 ya no nos interesan. Nos interesa solo la cuarta, no solo a nosotros, sino aún a la profecía. Aún al Señor le interesa solamente revelarnos la cuarta. Esto es importante para nosotros. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. Recuerden, hermanos, que del mar solo suben 4 bestias. Pero aquí vamos a ver solo una, que es la que nos interesa. Dice, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Yo quisiera, hermanos, que hoy sí veamos detalladamente, versículo por versículo, el capítulo 13 de Apocalipsis. En primer lugar, hermanos, debemos de entender que al hablar de la cuarta bestia está hablando del imperio romano. Cuando la palabra del Señor dice que esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, debemos de entender, hermanos, que Roma, como lo hemos dicho otras veces, era un imperio mezclado, era una mezcla de los 3 imperios anteriores. Roma tenía la idolatría pagana de Babilonia. Roma tenía las costumbres de Media Persia, las costumbres no solo de avaricia, sino en cuanto a sus carnicerías humanas de Media Persia. Tenía también la secuencia de la política griega. Ahí comenzó el derecho, el Estado y muchas otras cosas más. O sea, Roma es un resumen de las 3 bestias anteriores. Y eso lo dice ahí anteriormente, hermanos. Dice en el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, o sea, esta era la característica de Grecia. Y sus pies como de oso, característica de Media Persia. Y su boca como boca de león, característica de Babilonia. Y dice, y el dragón le dio poder, trono y grande autoridad. Dejemos aquí un momento, hermano, regresemos otra vez al principio de Apocalipsis 13. Aquella bestia, aquella cuarta bestia, hermanos, que es el imperio romano, es una mezcla de los 3 imperios anteriores. Aquella bestia tiene de Babilonia, tiene de Media Persia y tiene de Grecia. Y por eso dice que esta bestia tiene 7 cabezas. Recordemos, hermanos, para poder identificar las 7 cabezas es muy fácil, no tenemos que especular. Yo he escuchado a algunos que tratan de especular diciendo que una cabeza es Egipto, que otra cabeza es Asiria. Las cabezas están ahí escritas en la palabra del Señor. Para que veamos las cabezas, hermanos, vamos a Daniel capítulo 7.
Daniel capítulo 7, versículo 4. La primera bestia era como león, aquí habla de una cabeza. Versículo 5. La segunda bestia era semejante a un oso, segunda cabeza. Después de eso miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas. Sumémosle a las 2 primeras estas 4. Son 6 cabezas. Más. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Y aquí la cuarta bestia. Más la cabeza de la cuarta son 7 cabezas. O sea, en total son las 7 cabezas. Una de Babilonia, una de Media y Persia, 4 de Grecia, son 6, más la de Roma, 7. No sé si me comprenden, hermanos. Ahora sigamos leyendo. Y dice, y en sus cuernos 10 diademas. Voy a decirles, hermanos, por qué la Biblia, por qué la palabra del Señor aquí habla de 10 diademas. Recordemos, hermanos, que cuando la palabra del Señor comienza a dar las profecías de las bestias, el Señor les llama bestias a estos sistemas políticos, a estos imperios, porque estos imperios tienen relación con el pueblo de Dios. Babilonia llevó cautivo al pueblo de Judá. Media y Persia tuvo cautivo al pueblo de Judá también. Grecia también. Y ahí vinieron muchas abominaciones y la abominación desoladora. Roma también. Por eso es que la palabra del Señor les llama bestias, porque tienen relación directa con su pueblo. Ahora, aquí está diciendo que esta bestia tiene, esta cuarta bestia, que es muy especial, tan especial más que las otras 3. Esta tiene 7 cabezas, ya vimos cuáles son las 7 cabezas. Y tiene, dice, 10 cuernos. Los 10 cuernos, hermanos. Está hablando que de este imperio romano, y pónganme atención, hermanos, porque aquí ya comienza a tener relación ya no tanto con el pueblo de Israel, sino con la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando habla de 10 cuernos, está hablando, hermanos, de 10 edictos, 10 emperadores que sacaron 10 edictos ordenando persecución y matanza contra los cristianos. En Roma se levantaron 10 edictos ordenando matanzas y persecuciones contra los cristianos. Y por eso habla de 10 cuernos, hermanos, porque tienen relación con el pueblo de Dios. Ahora, para entender esto un poco más claro, vayamos nuevamente a Daniel. Daniel capítulo 7, volvamos otra vez. Dice, vamos a leer adelante, siempre en el capítulo 7, pero quiero que leamos, hermanos, en el versículo 19, porque aquí comienza a haber una explicación acerca de esta cuarta bestia, que es la que nos interesa, que es la que le interesa a la iglesia del Señor Jesucristo. Versículo 19 dice, entonces dice Daniel, tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del cual le había salido delante, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Fíjese bien, hermanos, muchas veces la palabra del Señor hace énfasis que después de esta cuarta bestia, los hijos del Altísimo reciben el reino. No hay otro imperio más. Después del cuarto se acaba todo. Ahora, de momento, hermanos, nosotros aún no hemos recibido totalmente el reino. No nos ha sido entregado el reino. Eso quiere decir que la cuarta bestia aún está vigente, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál es la cuarta bestia? Primero, hermanos, antes de esto, es interesante lo que dice la profecía. Dice que tenía 10 cuernos, delante del cual salió un cuerno pequeño, y delante de este cuerno pequeño cayeron 3, dice. Y este cuerno pequeño hizo guerra contra los santos y los vencía. Fíjense, hermanos, qué interesante es la profecía del Señor. 10 emperadores romanos ordenaban persecución y matanza contra los cristianos, 10 cuernos. Durante estos 10 cuernos se levantó otro cuerno pequeño
que es Constantino. Delante de él cayeron 3, porque él, para poder llegar a ser emperador, tuvo que derrotar a 3. Y es interesante, hermanos, que eran 10, que eran 3, que habían sacado edictos para perseguir cristianos. Fíjense bien, hermanos. Eran 10, eran 3 perseguidores de cristianos. Estos 10 tenían dominio, o sea, habían ordenado matanza de cristianos, porque desde los días de Nerón hasta Diocleciano hubieron, hermanos, edictos, 10 edictos que ordenaban la persecución y la matanza de los cristianos acusados falsamente de haberle prendido fuego a Roma. En estos días, hermanos, se levantó un cuerno pequeño que era diferente a los otros. Diferente. Este no venía para hacer guerra, este no venía para perseguir a los cristianos a muerte. Este era muy diferente a los otros, pero delante de él cayeron 3. Cayó Diocleciano, cayó Macencio y cayó otro, que no me recuerdo el nombre ahorita. Pero delante de este cayeron 3. Entonces este se levantó y se engrandeció, dice la Biblia. Y miren, hermanos, aquí comienza la profecía importante. Volvamos otra vez al libro de Daniel. Daniel quería saber esto, dice. Entonces en el versículo 23 dice, aquí va la explicación. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros. Pongan atención, hermanos, que si el Señor está diciendo aquí que Roma, que el imperio romano iba a ser un imperio muy diferente a todos los otros 3, eso quiere decir que es diferente, hermano. Y es tan diferente que muchos no lo logran entender. Fíjese bien, dice, la cuarta vez que será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Sigamos leyendo. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Lo que yo les decía al principio, hermanos. 10 perseguidores de cristianos en el imperio pagano, en el imperio romano. Y dice, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará, o sea, a 3 de los primeros cuernos derribará. Y esto fue lo que hizo Constantino. Constantino hizo guerra y derrotó a 3 antes de poder subir al imperio, antes de obtener el poder del imperio romano. Pero sigue diciendo, versículo 25, porque me interesa, hermanos, que hablemos de este cuerno pequeño que se levantó después de Constantino. Dice en el versículo 25, que hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempo y tiempo y medio tiempo. Quiero decirles que fue lo que pasó aquí, hermanos. Constantino viene y este cuerno pequeño derriba a 3. Luego este se vuelve el líder del imperio romano, pero del nuevo imperio romano. Ya hemos hablado muchas veces de esto, hermanos, como los cristianos durante el imperio de Constantino gozaron de paz, a tal grado que los cristianos llegaron a pensar que Constantino era el reinado de Cristo, porque Constantino abolió la persecución contra los cristianos. Él dijo que ya no se iba a perseguir más cristianos en Roma, y él mismo se hizo pasar por cristiano, abrazó la fe cristiana, se hizo profesar como cristiano y obligó a todo su ejército a profesar la fe cristiana. Ahora el Señor dice que este cuerno pequeño iba a hacer guerra contra los santos y los iba a vencer. Pónganme atención, hermanos. No habla de vencerlos tal vez en una carnicería humana. Está hablando, hermanos, de una guerra espiritual. Este cuerno pequeño, inteligente por cierto, supo hacerle guerra al cristianismo en aquellos días. Agarró el paganismo con una mano y el cristianismo con otra, y logró derrotar a aquella iglesia que hasta ese momento, que hasta el momento final de la persecución se había mantenido victoriosa, no reconociendo la deidad del imperio romano, no reconociendo a los emperadores como Dios, sino aceptando a Jesucristo como el único y sabio Dios. Sin embargo, cuando Constantino, hermanos, se hizo pasar por cristiano,
hizo que él abrazó la fe cristiana y se autonombró a sí mismo líder de aquella iglesia católica que estaba comenzando en aquellos días. Él se autonombró líder de aquella iglesia. Y miren, hermanos, dice que hizo guerra contra los santos y los vencía. O sea, hermanos, que eso fue efectivamente lo que pasó. Y miren, hermanos, qué tremendas características. Yo pienso, hermanos, que si nosotros somos sinceros estudiando la palabra del Señor y interpretando la palabra del Señor, aquí no hay confusión, sino hay una absoluta claridad. Dice leamos siempre en Daniel 7, dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Ponga atención aquí, hermano. Dice que este iba a hablar cosas tremendas contra Dios. Iba a pensar en cambiar la ley y los tiempos. Miren, hermanos, eso fue exactamente lo que hizo Constantino. Cuando Constantino se autonombró líder de aquella iglesia que cayó vencida ante el poder del mal, él cambió los tiempos. Él quitó el sábado como el día de reposo y estableció el domingo como el día de reposo hasta el día de hoy. Cambió la ley. Él instauró que el nacimiento del Señor, de Cristo, se celebrara el 25 de diciembre hasta el día de hoy. Y cambió los tiempos. Y cambió la ley. Y empezó a introducir un montón de prácticas a la iglesia pagana que no eran las prácticas que Dios había estipulado en su palabra. Él cambió la ley, cambió los tiempos y todo está escrito. Miren, hermanos, allí está el origen de aquella iglesia. Ahí está la continuación de aquel imperio. Pero veamos algo más en Apocalipsis 3, hermanos. Estoy viendo que el versículo 3 dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Dejemos aquí un momento, hermanos. En los días, hermanos, de Constantino, el imperio romano venía en decadencia. Más de medio imperio ya era cristiano. Roma se veía en peligro por el creciente cristianismo. Mataban cristianos y mataban cristianos, pero los cristianos crecían más y cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. El imperio romano se vio tambalear porque la iglesia comenzó a prosperar grandemente en el imperio romano. En esos días Constantino se hace pasar por cristiano y agarra el cristianismo con una mano y el paganismo de otra mano y le hace una gran derrota a la iglesia. Y aquel imperio que estaba a punto de quebrantarse, aquel imperio que tenía la herida de espada, porque miren, hermanos, el evangelio fue una tremenda herida para un imperio pagano como lo era Roma. Aquella bestia tenía una herida de muerte. El imperio romano estaba condenado a desaparecer, porque la iglesia, porque la palabra del Señor había causado una profunda herida. Pero en aquellos días, hermanos, viene Constantino, viene Satanás y levanta un cuerno pequeño diferente a los otros. Y este viene y agarra el cristianismo con una mano y el paganismo con otra. Entonces derrota a los santos, derrota a los cristianos, les causa una derrota. Entonces así se produce la sanación de la herida. Aquella bestia que estaba herida de muerte es sanada y comienza el imperio romano bajo otro cariz. El imperio romano va a continuar de ahí para adelante bajo otro cariz, como la iglesia católica hasta el día de hoy, que continúa su hegemonía. Y vamos a ver, hermanos, sigamos leyendo en Apocalipsis 13, dice que el versículo 3, volvamos a leer el 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 4, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Fíjense bien, hermanos. Es interesante, hermanos, que de repente aquel imperio romano, que era una bestia terrible, ya no es terrible, ya no es una bestia espantosa, sino que es una bestia que dice que causa la adoración de todos los moradores de la tierra. No sé si me comprenden, hermanos. Aquella bestia de repente ya deja de ser aquella bestia terrible y espantosa. Es que ha sucedido algo. La sanación, la herida le ha sido sanada y aquella bestia ha cogido otra figura. Ahora es una bestia que ya no tiene apariencia de política, sino ahora tiene apariencia de religión. Y se introduce al mundo.
Y aquella bestia ya no es santa, ahora es una bestia que causa la adoración de la gente. Y dice que, miren hermanos, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Fíjense bien, hermanos. Luego se introdujo dentro de aquella iglesia, dentro de aquel nuevo imperio, se introdujo la adoración a los ídolos, la veneración de imágenes. Recordémonos, hermanos, que la palabra del Señor dice, el apóstol Pablo dice, que lo que se sacrifica a los ídolos nada es. Pero dice, los que sacrifican a los ídolos, a los demonios sacrifican. Y eso lo dice Pablo claramente en el libro de Corintios 8. O sea, hermanos, que el adorar imágenes, el invocar ídolos, todo esto es puro culto a Satanás. Y eso está claramente revelado en las Escrituras en todas partes. Y aquí la gente ya no ve a aquella bestia como terrible. Es una bestia que ahora causa adoración. Porque antes dice que trillaba y devoraba y sus obras hollaba con los pies. Pero aquí no. Aquí la gente se admira y dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Sigamos leyendo, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Pónganme atención, hermanos. Miren, hermanos, qué tremendo cumplimiento de la palabra del Señor. Se le dio, dice, se le dio boca que hablaba grandes cosas. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Fíjense bien exactamente lo que pasó, hermanos. Luego de que aquella iglesia, que antes era perseguida, se institucionalizó, pasó a ocupar el trono donde mora Satanás, porque así dice la Biblia, hermanos. Miren, ya vamos a ver, hermanos, miren, aún la historia de las 7 iglesias en el Apocalipsis revela lo que yo ahora estoy diciendo. Y lo vamos a ver claramente, hermanos. Yo pienso que Dios en todo tiene que corroborarse. Y sucede, hermanos, que luego de que aquella iglesia pasa a tener el poder estatal, el dominio en el imperio, aquella iglesia comienza a tener poder y señorío sobre esta tierra. Recordémonos, hermanos, que la iglesia verdadera del Señor no puede reinar mediante que subiera la cuarta bestia, porque claramente dice el Señor, y después de esto recibirán el reino los santos del Altísimo. O sea que los santos del Altísimo no podrían reinar jamás, hermanos, compartiendo reinado con la cuarta bestia. Es imposible. Y cualquiera que tratara de mezclarse ahí tendría que ser engañador. Porque la palabra del Señor dice, y después de esta cuarta bestia recibirán el reino los santos del Altísimo. Ahora, cuando aquella iglesia, hermanos, comenzó a compartir el poder estatal, cuando comenzó a tener poder y dominio, entonces empezó a obligar a toda la gente a que aceptase sus enseñanzas, a que se reconociese como la única iglesia organizada, instituida. Entonces, miren, hermanos, sucedió algo importante durante esa misma época, porque yo quiero decirles, hermanos, que en todas las épocas de la historia del mundo siempre ha habido una iglesia verdadera, hermanos. Ahora, la iglesia verdadera, hermanos, no aceptó jamás la imposición de aquel imperio. Siempre existió aquellos cristianos que no reconocieron el imperio romano y que se negaron a aceptar que la iglesia compartiera el poder con el mundo. Cristianos que tenían conocimiento verdadero de la palabra del Señor y que habían oído y tenían claras las palabras del Señor Jesucristo cuando Él decía, mi reino no es de este mundo. Y aquellos cristianos, hermanos, no aceptaron reconocer ni compartir poder terrenal con nadie. Y cuando esto sucedió, hermanos, entonces sucedió que aquella nueva organización, aquel nuevo imperio resucitado, aquella bestia con herida sanada, comenzó, hermanos, una nueva persecución contra la verdadera iglesia. Yo quiero decirles, hermanos, que la persecución contra la verdadera iglesia siempre ha existido, lo existe hoy, siempre la va a existir. Y, hermanos, comenzó aquella persecución contra los verdaderos cristianos. Los cristianos que le querían ser fieles a Dios no podían permanecer dentro del imperio, hermanos, porque comenzó unos tremendos juicios, comenzó la tremenda persecución. Ahora ya no era de parte del emperador, ya no era de parte de los emperadores, ahora la persecución era de parte del papado. Y el papado comenzó a perseguir a cualquiera
que se negara a aceptar la fe católica. Y cualquiera que se negaba a aceptar, hermanos, las doctrinas de aquella iglesia, era perseguido, era atacado y eran destruidos como herejes. Durante aquel tiempo, hermanos, la iglesia verdadera del Señor se mantenía en las cuevas, en las montañas, y se reunía por ahí por lugares donde pudieran escapar. Y cuando les perseguían en un lugar, huían a otro, y allí estaban errantes y peregrinos en este mundo, como siempre ha sido la iglesia del Señor. Y hermanos, y dice, y se le permitió actuar durante 42 meses. Y es interesante esto, fíjense bien, hermanos. Desde aquel tiempo, aquella iglesia, hermanos, se arrogó el derecho de interpretar las escrituras, ella sola. Y nadie más podía interpretar las escrituras. Se comenzaron a confiscar los rollos, porque antes no existía imprenta. Los que tenían Biblia las tenían escritas en rollos, hacía mano, manuscritos. Y se comenzaron a confiscar y se comenzó a prohibir dentro del imperio que cualquiera poseyese rollos de las escrituras, sino solamente los que eran instituidos de parte de aquella iglesia. Y comenzó, hermanos, aquella persecución y empezó el oscurantismo dentro de la palabra del Señor. Comenzó la oscuridad, comenzó el mundo, hermanos, aquel periodo terrible, la Edad Media, aquel periodo de la Edad Media, un periodo de oscurantismo, hermanos, donde se empezó a confiscar todas las escrituras. Y, hermanos, la Biblia muy poca gente la conocía. La gente empezó los que eran salvos, los que Dios les estaba dando el privilegio de ser salvos, era porque en su infinita misericordia Dios permitía que alguien le compartiera la palabra, o porque de alguna manera cayera en sus manos algo de los rollos de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, el mundo cayó en una oscuridad terrible. La persecución era tremenda contra la iglesia, contra aquellos que querían verdaderamente servir a Dios de corazón. Aquella iglesia se arrogó en ser la única iglesia, la que veía, la que había instituida. Y miren, hermanos, desconociendo, hermanos, que Dios jamás puede compartir su reino con nadie. Sin embargo, hermanos, aquella iglesia comenzó a tener hegemonía desde aquel momento en los reinos del mundo. Recordemos, hermanos, que durante toda la historia, muchos de los monarcas europeos, de las naciones europeas, obtenían la silla mediante el juramento ante el pontífice romano. Y ellos eran los que otorgaban el poder, los que conferían el poder. Y está escrito en la Biblia, hermano. Dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Fíjense bien, hermanos, ¿quién es el que había dado la autoridad? El dragón. Dice que había dado autoridad. Y dice, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ahora, esto exactamente sucedió, hermano. Aquella iglesia, hermanos, comenzó a tener hegemonía y comenzó a haber un periodo de oscurantismo tan grande en la tierra, hermanos, a tal grado, y pónganme atención, hermanos, miren, Satanás toda la vida luchó con tal de que la palabra de Dios fuese ignorada. Aquella iglesia durante muchos años mantuvo sus enseñanzas religiosas donde había un cúmulo de prácticas antibíblicas, totalmente antibíblicas. En la Biblia no podemos nosotros oír hablar ni de misas, ni de agua bendita, ni de purgatorio, nada de esto está escrito en la Biblia. Esto es parte de un cúmulo de enseñanzas religiosas que nada tienen que ver con el Evangelio de Jesucristo. Ni la adoración de imágenes, ni la adoración de ídolos, nada de esto tiene que ver, hermanos, con la verdadera iglesia del Señor. Sin embargo, las enseñanzas supuestamente de lo que iba a ser las escrituras quedaban en latín y la gente no las entendía. Aquella iglesia se arrogó un idioma y a través de aquel idioma oscureció la palabra para todos. Ahora dice que se les permitió, y miren, hermanos, pongan atención, es interesante cómo la palabra del Señor se cumple. Se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, 1260 días, o años proféticos, entendamos, hermanos, o años proféticos. Es interesante, hermanos, no voy a hacer números aquí, pero es interesante saber que desde el año 313,
más o menos, estoy dando fechas aproximadas, después de Cristo, que fue cuando Constantino se unió a la iglesia, hasta el periodo de la Reforma, hasta el tiempo de la Reforma, sucedieron 1260 días. Pongan atención, hermanos, es interesante. O sea, Dios le permitió, hermanos, que aquel imperio tuviera dominio, tuviera autoridad y mantuviera opresión sobre el pueblo de Dios durante 42 meses. Leámoslo ahí en Daniel, hermanos. Volvamos a Daniel 7. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, estoy leyendo versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. Es exactamente lo mismo, hermanos, 1260 días, tiempo 1 año, tiempo 2 años, y medio tiempo, medio año. O sea, medio año, o sea, está hablando de 3 años y medio. La misma cantidad de tiempo, 1260 días. Y esto también lo dice en otra parte, con las mismas palabras. Lo voy a encontrar luego, hermano. Pues vamos a leer ahora en el capítulo 7, versículo 25. Y dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Pero dice, se sentará el juez y le quitará su dominio hasta que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Fíjese bien, hermanos, otra vez dice que le es permitido, hermanos, actuar aquella bestia durante 42 meses, o sea, tiempo y medio tiempo. Y luego dice, le fue entregado el reino a los santos del Altísimo. Ahora, esto es exactamente, hermano, lo que pasó. Desde el periodo que aquella iglesia comenzó a tener poder, porque miren, hermano, realmente yo pienso que sería largo poder narrar aquí la historia de lo que pasó durante esos 1260 años de oscurantismo. Fue un reinado de terror en el mundo, persecuciones, muertes, cosas sanguinarias, torturas espantosas, cosas terribles, hermanos, que de veras es cruel poder escuchar todas estas cosas. Y eso se debió al reinado del terror que hubo durante 1260 días. Hasta el tiempo, hermanos, en que dice la palabra, y se sentó el juez, y le fue quitado el dominio. Ahora, yo quiero decirles, hermanos, que cuando la palabra del Señor habla del dominio de aquella bestia, está hablando, hermanos, del dominio que aquella bestia ejercía sobre los reyes de la tierra. Porque miren, hermanos, la Iglesia Católica ejerció dominio sobre todos los reyes de Europa. Ejerció dominio sobre todo el continente, sobre todo el mundo conocido en aquella época, porque en aquellos días, hermanos, América no había sido descubierta. Y sobre todo el reino conocido, aquella iglesia ejercía dominio, porque la palabra claramente lo dice, hermano. Dice que le fue, miren lo que dice en el versículo 2 de Apocalipsis 13. Y el dragón le dio poder y trono y grande autoridad. Aquella vez que, hermanos, tuvo poder, trono y autoridad. Y dice en el versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Fíjense bien, hermano, otra vez, versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Fíjense bien, hermanos, miren, hermanos, qué tremendo es esto. Aquí, cuando está hablando ya de la cuarta bestia, es interesante, hermanos, como si nosotros empezamos a discernir la metamorfosis que sufrió aquella bestia, de repente ya dejó de ser sanguinaria y terrible, sino que la adoraron todos los moradores de la tierra, dice. Entonces dice que, debido a esto, dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios, porque yo quiero decirles, hermanos, que el cúmulo de enseñanzas de la Iglesia Católica es un cúmulo de perfectas herejías y blasfemias contra la palabra del Señor. Y no solo eso, hermanos, y dice
Y dice, y de los que moran en el cielo. Miren, hermanos, qué tremendo es esto. Dice que habló blasfemias, no solo contra Dios, sino contra los que moran en el cielo. Miren, hermanos, ninguna iglesia jamás se ha encargado de blasfemar a los santos como la iglesia católica. Traen a los santos y les ponen atributos y hacen que la gente adore a los santos cuando ni ellos mismos reclamaron jamás esa adoración. Porque la Biblia dice, hermanos, que la adoración únicamente le concierne a Dios, hermanos. Únicamente le corresponde al Señor. Sin embargo, la palabra del Señor claramente dice, hermanos, y dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios y para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Fíjense, hermanos, qué tremenda profecía. Ahora sigamos leyendo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio, con atención, hermano, autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Exactamente lo que pasó, hermano. Y dice el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Sí, hermanos. ¿Quiénes son los únicos hermanos que se quebrantaron ante aquella iglesia? Aquellos hermanos que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Sencillamente. ¿Quiénes son aquellos hermanos que reconocieron la autoridad de aquella iglesia? Autoridad que Dios no le dio. Versículo 23. La cuarta vez que será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros. A toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Las mismas características que están en Daniel, las mismas características que están en Apocalipsis. Sigamos leyendo ahora en Apocalipsis, hermanos. Dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, dice, va en cautividad. Si alguno mata, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Fíjese bien, hermanos. ¿Dónde estaban los santos durante todo ese tiempo de oscurantismo en la tierra? ¿Dónde estaba la iglesia del Señor? Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Aquella iglesia, hermanos, cautivó las conciencias de los hombres. Oprimió y esclavizó la vida de los seres humanos. No solo eso, sino que mató también, y aquí el Señor habla de las tres cosas, de dos cosas. Llevar en cautividad y matar a espada. Estas dos cosas hizo la iglesia católica, hermanos. Miren, hoy, hermanos, cuando se le pregunta a alguien, por lo menos a alguien que esté profundamente enraizado dentro de su religión católica, y se le habla, ¿y qué de la Inquisición, de la matanza de millones de cristianos que la iglesia católica hizo durante la Inquisición? La otra vez hablaba con un líder católico, y él decía, bueno, pero mire, usted me dice, un error cualquiera lo comete, me dice. Pues, ¿qué error? Le dije. Millones de personas muertos durante la Inquisición. Y hermanos, miren, esto solamente es para que se cumpla también lo que dice en Apocalipsis capítulo 17. Leámoslo rápidamente, hermanos. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Lo mismo, hermano. Ahora sigamos leyendo. Y la mujer, dice, estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominación y de la inmundicia de su fornicación. Yo pienso, hermanos, que cualquier persona que haya ido al Vaticano y que haya visto las riquezas que ahí se mueven, la lujuria, el esplendor, todas estas cosas, lo menos que se puede imaginar es que aquí está hablando exactamente de eso. Y sigue diciendo, versículo 5, y en su frente un nombre escrito en misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Versículo 6, vi a la mujer, dice, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con grande asombro. Fíjense bien, hermanos, dejemos allí. Aquella mujer dice que estaba ebria por la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Yo quiero decirles, hermanos, que nadie se ha embriagado jamás de la sangre de los santos y de los mártires, como lo fue el Imperio Romano durante la persecución de los emperadores y como lo fue la Iglesia Católica durante la Inquisición.
Nadie sobre esta tierra se ha embriagado, hermanos, con la sangre de los santos y los mártires de Jesús, como aquel imperio en su principio y luego de su sanación. Ahora sigamos viendo, hermanos, volvamos otra vez al capítulo 13. Veamos algo interesante en el capítulo 12 también, hermanos. Estoy viendo en el capítulo 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 10 diademas. Aquí está lo mismo, hermano. Miren, no está hablando de diferentes profecías, claro, está hablando de un diferente enfoque, pero está hablando de la misma bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, o sea, el imperio romano en su antigüedad y en su resurrección. Y sigamos, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La mujer es el pueblo de Israel, la nación de Israel, o sea, está espiritualmente hablando del Israel de Dios, también de la iglesia del Señor, está hablando proféticamente. Y dice que aquel dragón se paró frente a la mujer a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquel hijo era Cristo. Cuando Cristo nació, hermanos, Herodes, que era el monarca representante del imperio romano en Jerusalén, ordenó la matanza de los niños con tal de matar a Cristo, porque él no quería que el Mesías naciese. Y aquí comienza, hermanos, aquel dragón queriendo devorar al niño tan pronto como naciese. Y sigue en el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí está, hermano, la victoria de Cristo. El diablo no le pudo derrotar. Él fue arrebatado, dice, para el trono de Dios, porque él venció en la muerte. Y hermanos, aquí está en síntesis la historia del Señor. Pero sigue algo interesante, hermanos. Dice, y la mujer, y al hablar de la mujer está hablando aquí proféticamente de la iglesia, hermanos. Y la mujer dice, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Dónde ha estado la iglesia del Señor durante la persecución, hermano? Dice que el Señor le preparó a la iglesia un lugar en el desierto para que allí la sustenten por 1260 días. Yo quiero decirles, hermanos, que de esto hay figuras proféticas en toda la Biblia. Una figura muy importante de esto es lo que le pasó a Elías. Mientras que en Israel estaba aquella perversa mujer llamada Jezabel, que el Señor la pone como una figura típica también y profética de la iglesia católica, como ya vamos a hablar en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias. Cuando aquella Jezabel estaba reinando, Elías se levanta con el celo de Dios. Luego él tiene que huir al desierto, y ahí el Señor lo mantiene en el desierto durante 3 años, durante el tiempo en que hubo sequía. Allí estuvo Elías, en el desierto, y los cuervos le llevaban comida. Y ahí estuvo alimentado en el desierto, mediante que aquella mujer estaba reinando allí. Y esto también tiene aplicación profética, hermanos. ¿Dónde ha estado la iglesia verdadera del Señor durante toda la historia? Miren, hermanos, la iglesia del Señor no es una institución organizada. La iglesia del Señor lo constituyen donde están 2 o 3 congregados verdaderamente en el nombre del Señor, hermanos. Muchas veces hemos dicho, hermanos, que los que estamos aquí no podemos ser en sí la verdadera iglesia del Señor. Yo sé que aquí dentro de la iglesia viene gente salva y no salva. Vienen quienes quieren cumplirle al Señor los mandamientos, y vienen quienes solo quieren cumplir la religión. Eso no lo podemos evitar. ¿Dónde está la iglesia del Señor? Todo el tiempo, hermanos, está siendo alimentada en el desierto. Ahora, volvamos otra vez a Apocalipsis 3, hermanos. Dice, si alguno lleva cautividad, en versículo 10, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Versículo 11. Y aquí, hermano, yo quisiera que me pongan toda la atención. Esta es la profecía que a mí me interesa que en esta noche le pongamos toda la atención de vida. Después dice, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad
de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Yo quisiera, hermanos, que me pongan toda la atención. Ya vimos, hermanos, cómo hay 4 bestias y después reciben el reino los santos del Altísimo. Ya vimos cómo aquella 4ª bestia es el Imperio Romano. Y ya vimos cómo este Imperio Romano tiene 2 fases, porque es era, no es y será. Así dijo el Señor al hablar de esta bestia. Ya vimos cómo actúa en su resurrección y cómo se manifiesta hasta el día de hoy. Pero me llama la atención, hermanos, que la Biblia habla que después de esto recibirán el reino los santos del Altísimo. Pero sucede algo antes, hermanos. Dice, después vi otra bestia. Otra bestia, dice, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Yo quiero que me pongan toda la atención, hermanos. Esta otra bestia, hermanos, que está profetizada aquí en la palabra del Señor, es la iglesia evangélica organizada. Yo quiero que me escuchen, hermanos. Yo lo estoy diciendo con todo el temor del Señor, y sé que el Señor me impulsa a hablar. Esta iglesia, hermanos, esta nueva bestia es la iglesia evangélica organizada, institucionalizada. La iglesia protestante institucionalizada. Esta nueva bestia, que no es la otra, ya vimos la otra y hemos hablado claramente de la otra, no estamos defendiendo ninguna institución, ninguna organización. Si algo vamos a defender, hermanos, es la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Y dice, hermanos, y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Pongan atención, hermanos. Ninguna iglesia ha dado jamás la apariencia de más piedad que la iglesia evangélica. Si una iglesia, hermanos, se ha dado siempre el porte de que tiene la verdad, de que allí está la verdad y que de veras son los que aman a Jesucristo y que de veras están cumpliendo con los mandamientos del Señor, realmente, hermanos, es una nueva bestia que se ha organizado. Y quiero decirles, hermanos, que bestia se le llama en la Biblia cuando Satanás les confiere dominio. Pónganme atención, hermanos. ¿Por qué estoy diciendo yo esto, hermanos? Recordémonos algo, hermanos. Yo estoy consciente que Dios despertó un movimiento de reforma en los días aproximadamente en los años 1500 para adelante, 1521 para adelante. En estos años el Señor, hermano, levantó un movimiento de reforma donde el Señor empezó a despertar las conciencias. En esa época se inventó la imprenta y comenzaron a circular Biblias, hubieron matanzas, la Biblia se empezó a propagar en el mundo. O sea, el Señor puso su trono, el Señor abrió los libros y el Señor estableció juicio, que la palabra fuese dada a conocer. Sin embargo, sucedió algo, hermanos. Recordémonos algo interesante, hermanos, de la experiencia de Lutero. El movimiento de Lutero fue un movimiento político, y eso es innegable, hermanos. Él estuvo unido a los hombres más importantes de Alemania. Federico el Sabio, que era el elector de Sajonia, estuvo muy relacionado con la burguesía, con la gente poderosa de Alemania. Y a tal grado, hermanos, que cuando el luteranismo, o sea, el movimiento protestante que iniciaba, se predicó, Alemania lo abrazó totalmente con sus emperadores y gobernantes. Fíjense bien, hermanos. Sencillamente estaba cambiando la autoridad de una bestia para pasarse a otra. Entendamos esto, hermanos. Luego sucedió lo mismo también en Austria. Luego también lo mismo en Francia.
Y comenzó a haber un movimiento en toda Europa también, y un movimiento de protestantes y de reformas. Pero quienes lo abrazaban, en realidad eran los reyes, los que estaban en el poder, porque lo que querían era separarse o soltarse del yugo romano. Para no ir tan lejos, hermanos, hablemos de Guatemala. El Evangelio entró a Guatemala durante el gobierno de Justo Rufino Barrios. Él mandó a traer un evangelista. Él lo trajo, pero la idea de traerlo no era tanto porque Justo Rufino Barrios se quisiese convertir al evangelio. Él lo trajo porque fue una movida política. Él no estaba de acuerdo con la imposición católica que había aquí en Guatemala, el dominio jesuita. En estos días, hermanos, él tuvo necesidad de mandar a traer a un evangelista presbiteriano y traerlo a Guatemala y que comenzara para contrarrestar la influencia católica. Ahora veamos, hermanos, yo no digo que Dios no utilizó todo esto, claro que Dios lo utilizó. Bendito sea el Señor que Dios lo movió, aunque sea con esos fines. De todas maneras, el evangelio fue predicado, hermanos. Ahora, pero el hecho, hermanos, de que el resultado, al final de cuentas, Dios lo aproveche, esto no quiere decir, hermanos, que las causas hayan sido justas y verdaderas. Voy a poner ejemplos, hermanos. Balaam un día se fue a parar allá al monte, al pináculo de aquel monte donde lo llevó Balac, y ahí estaba dispuesto a maldecir al pueblo de Israel. Dios le torció la boca a aquel profeta del diablo, le torció la boca, y en lugar de que maldijera a Israel, bendijo a Israel. ¿Dios lo usó? Pues claro que Dios lo usó, pero el hecho de que Dios lo haya usado no quiere decir que las causas que lo movieron eran buenas, ni justas, ni verdaderas tampoco. Aquel profeta es un mal ejemplo, y Dios lo pone muchas veces en la Biblia como un mal ejemplo. Dios condena que dentro de la iglesia hay quienes han seguido la doctrina de Balaam, el cual dice, amó el premio de la maldad. O sea, el hecho de que él haya bendecido al pueblo de Israel no le justifica por sus causas, porque sus causas, sus motivos no eran realmente bendecirle. Ahora, es exactamente lo mismo, hermanos. Yo no digo que Dios no utilizó a Lutero, lo usó. Que Dios utilizó todos los movimientos que hubieron, los usó. Luego se levantaron unos movimientos de guerras, hermanos, entre protestantes y católicos. ¿Y para qué hablar de eso, hermanos? Es larguísimo. Dios no llamó a su iglesia a pelear en esta tierra. Un día Pedro se sacó la espada y le quitó la oreja al siervo del sumo sacerdote, muy valiente. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, guarda la espada. El que espada mata, la espada debe de ser muerto. Mi reino, le dijo el Señor, no es de aquí. ¿No sabes tú, Pedro, que si yo quisiera, no le pediría inmediatamente a mi Padre más de 12 legiones de ángeles y mis servidores pelearían por mí? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras?, le dice. Y miren, hermanos, Dios no dejó jamás a su iglesia para que tenga dominio sobre la tierra. Ahora sucedió algo, hermanos. El movimiento protestante se extendió. Ciertamente en Europa fue contrarrestado grandemente, pero se levantaron naciones, hermanos, protestantes. Inglaterra, Estados Unidos, Irlanda. Se levantaron naciones, hermanos, eminentemente protestantes. O sea, esta era otra bestia diferente. Esta es otra bestia diferente. Esta ya no es la misma. Esto ya no habla del dominio católico, sino ya habla de un dominio protestante. Es interesante esto, hermano. Ahora, lo interesante es que aquella bestia dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. O sea, da la apariencia de piedad, da la apariencia de verdad. Yo les aseguro, hermanos, que si nosotros predicamos esta verdad, nos van a decir, estos son herejes. No lo puede creer la gente, no lo podrá creer, o muchos no lo pueden creer, sencillamente porque aquella bestia, dice, tiene cuernos, dice, como de cordero, pero hablará como dragón. Fíjense bien, hermanos. Yo puedo, hermanos, en esta mañana dar testimonios que pueden confirmar toda esta enseñanza. Es increíble, hermanos, ver a la iglesia evangélica recientemente el año pasado peleando por el poder político aquí en Guatemala. ¿Cierto o no es cierto? ¿No está peleando la iglesia hoy evangélica el poder?
Dios, hermanos, no dejó a su iglesia para que tenga dominio ni poder sobre esta tierra. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo, hermanos. ¿Dónde está la iglesia del Señor entonces, hermanos? La iglesia del Señor no es ninguna organización eclesiástica. La iglesia del Señor, hermanos, allí está. Son aquellos santos que se sujetan a la palabra del Señor y cumplen sus leyes como Dios manda, hermanos. No están haciendo bulla, no están haciendo alarde. Ahora tal vez menospreciado. El Señor dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos, dijo el Señor. El Señor habló que su iglesia siempre iba a estar rodeado de lobos. Y estamos rodeados de lobos, hermanos. ¿Dónde está la iglesia del Señor? Allí, rodeado de lobos, perseguido por Satanás. La serpiente arrojando agua detrás de ellos para destruirlos. Allí está la iglesia del Señor. ¿Dónde está? Alimentada por Dios milagrosamente, hermanos. Sostenida solo por la misericordia de Dios, hermanos. Allí está la iglesia del Señor. Sigamos leyendo, dice, hermanos. Ahora oiga bien, dice en el versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Detengámonos aquí un momento, hermanos. Esta nueva iglesia evangélica organizada es ni más ni menos, hermanos, que lo mismo. Está ejerciendo el poder, la autoridad que tenía también la primera, pero dice que la está ejerciendo en presencia de ella. Eso quiere decir que la otra también existe al mismo tiempo. Están las dos. Y esta ya está ejerciendo poder también, y lo está ejerciendo en presencia de la otra. Sigamos leyendo, hermano. Dice, cuya herida mortal fue sanada, versículo 13. Y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Póngame atención, hermanos. Dice la palabra del Señor, hermanos, que esta bestia también, dice, hace grandes señales. Óigame bien, hermanos. De tal manera que hace descender fuego del cielo. Miren, hermanos, ninguna iglesia organizada jamás había hecho tanto alarde, tanta pompa del poder de Dios como la iglesia evangélica. Hablan de un bautismo del Espíritu Santo, de grandes milagros, de campañas de sanaciones. Eso es fuego, hermanos. Eso es traer fuego del cielo. Y ha hecho señales, muchas señales. Yo no digo, hermanos, que la iglesia del Señor no tenga señales. Claro que la iglesia del Señor debe tener señales, hermanos. Porque el Señor dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán. Pero jamás la iglesia del Señor va a pasar a ser un dominio, ningún poderío en este mundo. Claro que van a sanar los enfermos, claro que van a haber señales, pero no de esta manera, hermanos, hacer caer fuego del cielo y engañar a los moradores de la tierra. Nunca se había visto en el mundo, hermanos, un movimiento carismático tan fuerte como hoy. Estoy hablando dentro de la iglesia católica y de la otra iglesia. Un movimiento, hermano, donde la gente tiene experiencias y que revelaciones y que experiencias extrasensoriales. Y miren, hermanos, puro fuego del cielo, extraño. Y mucha gente cree que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y no tiene nada, hermanos. Porque yo puedo entender, hermanos, a la luz de las Escrituras, que tener el Espíritu Santo es tener conciencia de pecado, de justicia y de juicio. En primer lugar, dijo el Señor Jesucristo, cuando venga el Consolador, el que el Padre enviará en mi nombre, Él os guiará toda la verdad. Él dice, os dará testimonio de mí. Él dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuánta gente, hermano, no se ha metido hoy a las iglesias que no tiene conciencia de pecado? Son líderes de la iglesia y son adúlteros. Y yo no estoy especulando, yo conozco muchos testimonios. Están al frente de la iglesia y son ladrones, y son avaros, injustos, gente arrogante y soberbia, vanagloriosos. Gente que han buscado las cosas de esta tierra más que las cosas de Dios. Sí, hermanos.
Yo conozco muchísima gente que está metida en las iglesias, están llenos de pecados. Ahí, sin embargo, en las iglesias les han ofrecido una grandísima seguridad de salvación. No, usted crea simplemente en Jesucristo y ya es salvo. La Biblia dice, cree en Jesucristo y será salvo. Pero hay que entender qué es creer en Jesucristo. No es el creer teórico y mental que la gente hoy entiende. Porque en Jesucristo, hermano, yo quiero decirle que hasta los mahometanos creen en Él. Claro que creen. Toda la gente que pasa en la calle, usted pregúntele, ¿usted cree en Cristo? ¿Cómo no? Le va a decir, claro que sí creo. ¿Van a ir al cielo por Él? De ninguna manera. Porque el creer que el Señor está demandando, hermano, no es un creer intelectual, no es un creer teórico, sino es un creer de hechos, hermano. El Señor dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Aquí está el creer del Señor. No es un creer teórico, no son palabras, son hechos y es verdad, hermano. Sigamos leyendo, hermanos. Dice, y hace grandes señales de tal manera que hace descender el fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandándole a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Pongan atención, hermanos. Miren, hermanos, la iglesia evangélica actualmente es ni más ni menos que una imagen de la iglesia católica. No es lo mismo, pero sí es imagen. Pongan atención, hermanos, porque quiero decirles, hermanos, que encontrar hoy en día una diferencia entre un católico y un evangélico ya es tan difícil. Difícil. Haciendo duros esfuerzos uno logrará establecer alguna pequeña diferencia entre un evangélico y un católico. Sí, hermano, igual, buscan las mismas cosas, tienen los mismos afanes, corren por las mismas carreteras, van por el mismo rumbo, no hay diferencia. Dice que se le ha permitido infundir la imagen a la bestia, para que la imagen hablase. Aquí está, hermano, la iglesia evangélica que hoy se está uniendo como nunca de nuevo a la iglesia católica. Ahí está el movimiento ecuménico, hermanos, para que se cumplan las escrituras. Dígame, hermano, ¿es verdad o no lo que estoy predicando? No se está uniendo la iglesia evangélica a la iglesia católica hoy. No, los católicos ya no dicen los protestantes, sino dicen los hermanos separados. No, los católicos, hermanos, ya cantan los coritos que se cantan en la iglesia evangélica. No, ellos ya se bautizan. No, ellos ya hablan de aceptar a Cristo. No, ellos ya hablan de lo mismo. ¿Qué diferencia hay ahora? Ninguna. ¿No están quitando ya las imágenes? ¿Dónde va a estar la diferencia? Ninguna, hermano. Porque toda la iglesia evangélica se va a unir, así como usted me está escuchando en esta noche. Se van a unir. Porque a la iglesia evangélica se le permitió infundir la imagen a la bestia. Y que la bestia hablase y que hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Eso es exactamente, hermano, la seguridad de salvación. ¿Cuánta gente? Miren, hermano, si alguien se sale de la iglesia evangélica, ¿a dónde se va a ir entonces? ¿Dónde va a encontrar la verdad? ¿A dónde se va a salvar? Supuestamente solo en la iglesia evangélica hay salvación. Se supone. Eso es lo que se predica, eso es lo que se cree, eso es lo que se nos ha enseñado. Así se nos ha doctrinado. ¿Será cierto eso? Un día los discípulos llegaron con el Señor y le dijeron, Señor, ¿dónde se manifestará el reino? Y el Señor dijo, el reino de los cielos no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de los cielos entre vosotros está, dijo el Señor. O sea, donde quiera que estuvieran 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos, dijo el Señor. Fíjese bien, hermanos, el Señor siempre que le hablaba a su iglesia, el Señor decía, manada pequeña. Sin embargo, el Señor también dio otra señal. Dijo, donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Sí, hermanos, la falsa iglesia amotina multitudes de gente. La iglesia verdadera del Señor siempre va a ser una manada pequeña. Y está escrito en la palabra del Señor. Yo quisiera que buscáramos en Mateo 24, hermanos, sin perder allí. Mateo 24. Mateo 24, 23, 22. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bendito sea el Señor. Pongan atención, hermanos. Dice el Señor, si aquellos días no fueran acortados, ninguno sería salvo. Pero si a ustedes le dijeren, miren, está en el desierto, miren, está en los aposentos, o sea, en las iglesias. Entendamos, hermanos, que al hablar de aposentos se está hablando de iglesias. Miren, está allí, miren, está allá. No les crean, dice el Señor. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será el Hijo del Hombre en su día. Ahora, pero dijo el Señor, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Yo quiero decirles algo, hermanos. Yo creo, hermanos, que Dios de ninguna manera podría dejar desapercibido la historia de la iglesia. Ahora, yo, hermanos, antes de concluir, no voy a hablar de lo que es el 666, yo pienso que de eso hemos hablado ampliamente en la iglesia. Pero yo quisiera que miráramos algo más, hermanos. Rápidamente, yo quiero hacer un resumen breve de los mensajes a las iglesias en Apocalipsis capítulo 2. Debemos de entender, como hemos dicho otras veces, hermanos, que al hablar la palabra del Señor de estos 7 mensajes a 7 iglesias, está hablando, hermanos, está dando el Señor un mensaje para cada tiempo de la iglesia. Y eso lo podemos entender claramente, hermanos. Dice el Señor, y escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Éfeso, hermanos, debemos de entender que es aquella iglesia, la primerita iglesia, la iglesia primitiva, aquella iglesia que tenía celo de Dios, que no soportaba a los malos, que probaba a los que decían ser apóstoles y no lo eran, aquella iglesia que vivió las primeras y la sana enseñanza apostólica. Por eso se le llama Éfeso, una iglesia deseable. Luego pasa al versículo 8, escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. Esmirna, o sea, Mirra, es aquella iglesia perseguida. El Señor aquí le dice en el versículo, ponga atención hermano, versículo 10, dice, veamos el 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Estos 10 días habla de los 10 edictos, de los 10 cuernos de la misma bestia, porque aquí ya se está manifestando la bestia. Aquí ya está en acción el misterio de iniquidad. Ahora sigamos leyendo. Pérgamo. Pérgamo es la iglesia que se une. Aquella iglesia, hermanos, que se une al Estado en los días de Constantino. El Señor le dice a esta iglesia, versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Dejemos aquí un momento, hermanos. Aquella iglesia que se une al Estado, el Señor le dice, yo sé dónde moras. Y miren, hermanos, qué tremendo que Dios le tenga que decir así a una iglesia, a su iglesia. Yo sé dónde estás morando ahorita. Estás sentada en el trono donde mora Satanás. ¿Y cuál era el trono de Satanás, hermanos? Era fácil describirlo, en aquellos días era fácil. A cualquier cristiano se le hubiera preguntado en aquellos días, a aquellos cristianos que estaban siendo perseguidos y muertos por la persecución de los emperadores, cualquiera que les hubiera preguntado cuál es el trono de Satanás, miren, hermanos, sin tanto vacilar hubieran señalado para allá, para el trono del emperador. Ese era el trono de Satanás. Y el Señor aquí le dice a la iglesia, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. La iglesia, hermanos, que se unió al Estado, la iglesia que recibió el poder y el dominio. Sigamos leyendo. Y Atira, aquí ya va el mensaje para la iglesia católica propiamente, aquella iglesia que se comenzó a desarrollar a raíz de aquella unión. El Señor le dice a esta iglesia, versículo 20, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esta mujer Jezabel
que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dejemos aquí, hermanos. No voy a ver todo, un pequeño resumen quería hacer. Por primera vez el Señor empieza a recriminarle a la iglesia la fornicación espiritual y el venerar ídolos. Aquí está hablando ni más ni menos, hermanos, de aquella iglesia que esclavizó a los hombres. Y miren que el Señor le promete la tribulación a aquella iglesia. Estoy leyendo en el versículo 21. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, 1260 días. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras de ella. ¿Se da cuenta, hermano? Claramente está descrita la iglesia católica. Ahora pasemos al siguiente mensaje, Sardis. Aquí viene el mensaje, hermano, para la iglesia protestante, para la iglesia evangélica, para la siguiente. Y dice, yo conozco, estoy leyendo en el versículo 1, en la parte de en medio, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Fíjense bien, hermano. Recordemos, hermanos, que el Señor le está escribiendo a iglesias. Sardis, que es la iglesia, porque Sardis quiere decir remanente. Es el remanente que salió después de la reforma. Pero aquí en la iglesia, hermanos, también lo que hizo fue buscar supremacía, poder, lo que hasta hoy mucha gente busca. Y el Señor le dice, yo sé que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. En otras palabras, te fue revelada la verdad, pero desgraciadamente la estás buscando promover a través de otras causas que no conciernen a mi reino. No se me entiende, hermanos. Claro que fue revelado la verdad. Lo que predicó Lutero fue una gran verdad, que la salvación no se gana por obras, sino por gracia. Esa es una gran verdad, innegable. El hombre es de que vive, pero sus obras fueron de muertos, hermanos, porque buscaron promover todo aquel movimiento, lo buscaron promover a través del poder. Yo quiero decirles, hermanos, que Dios no necesita del poder de nadie para promover su reino. Cuando Moisés estaba en Egipto, hermanos, miren, yo pienso que si la gente de hoy hubieran sido consejeros de Moisés en aquel día, le hubieran dicho, mira, no te conviene salirte de ahí, ya que eres hijo de la hija del faraón, mejor quédate ahí porque tienes influencias políticas en Egipto. Tú puedes promover la libertad del pueblo de Israel, ya que estás ahí, ya que tienes dominio. Yo pienso que los evangélicos de ahora esto le hubieran aconsejado a Moisés, pero esa no era la voluntad de Dios, hermanos. Dios lo echó, Dios sacó a Moisés de ahí. Y dice que él, hermanos, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a gozar los deleites temporales del pecado. El Señor lo agarró, lo sacó, lo fue a humillar a que fuera pastor de ovejas, luego lo levantó el Señor en el poder del Espíritu Santo, después de estar en el desierto, y regresa para libertar al pueblo de Israel. ¿Necesitaba Dios del poder político? No, hermanos. Dios nunca ha necesitado del poder político de nadie, porque el reino del Señor no es de este mundo, hermanos. Ahora sigamos leyendo ahí, hermanos. Estoy leyendo Sardis. Luego viene el mensaje para la única iglesia que va a ser salva, Filadelfia. Dice el Señor a esta iglesia, yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos, pero no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La única iglesia que tiene promesa de ser guardada de la gran tribulación es esta iglesia. A esta iglesia, hermanos, llamada Filadelfia, el Señor le dice, yo he puesto una puerta abierta delante de ti. ¿Y quién es Filadelfia, hermanos? Filadelfia, hermanos, es aquella iglesia que es sustentada en el desierto. Filadelfia es aquella iglesia, hermanos, que nunca buscó dominio ni poder en este mundo. Es aquella iglesia que se conformó a guardar la palabra del Señor y a no negar el nombre de Jesús. Así dice la Biblia, hermanos. Por cuanto dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre,
yo también te libraré de la tribulación que viene sobre el mundo entero. A la única iglesia a la cual el Señor le promete libertarle de la gran tribulación es, hermanos, a esta iglesia que guardó su palabra y no negó su nombre, se fue fiel a sus santos mandamientos. Yo quiero decirles algo, hermanos. Ninguna revelación, pienso yo, hermanos, que le interesa tanto a la verdadera iglesia del Señor como esta. Saber cuál es la situación de la iglesia, dónde está la iglesia del Señor. Nosotros no estamos promoviendo ni poder político ni ecumenismo de nada, hermanos. Es interesante, hermanos, escuchar a los evangélicos decir: unámonos, hagamos presencia en el país, seamos alguien, como me decía la otra vez un líder religioso. Y es tiempo, me decía, que nosotros los cristianos dejemos de ser así los ignorantes, cualquier cosa. Y es tiempo de que empecemos a destacar, me decía, y a ser alguien aquí, a hacer presencia en el país, decía. Miren, hermanos, el Señor dice: no es con espada ni con ejército, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. No, hermanos, el poder, el dominio, la obra del Señor no se hace con dinero, no se hace con poder político, se hace, hermanos, con el Espíritu del Señor. Cualquiera que es temeroso del Señor y de su palabra y ama al Señor y se humilla delante de Él, a este Señor lo agarra, lo exalta y le da nombre, hermanos. Bendito sea el Señor. Luego el Señor el último mensaje lo da para la última iglesia que va a estar viviendo esta dispensación. Esta iglesia, la última, es aquella iglesia que simplemente es religiosa. Aquella iglesia que se las cree, que las tiene todas, pero no tiene nada. Cree que tiene salvación, que ya tiene el Espíritu, que está bien con Dios, que está haciendo todo lo correcto. Es una iglesia rica. El Señor le dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Esta es la iglesia predominante hoy. Aquella iglesia, hermanos, que está conforme, que está satisfecha, piensa que ya tiene el cielo, que ya tiene todo, que ya está esperando solamente morir y ya, y sentada en sus laureles. No, hermanos. Aquí está la historia de la iglesia. Y proféticamente se respalda también con lo otro que dice Apocalipsis. Yo quiero decirles algo importante, hermanos. La iglesia del Señor está dentro de ustedes. Yo no puedo decir: aquí está toda la iglesia del Señor, o aquí en Ágape, los que pertenecen a Ágape van a ser salvos. No, hermanos. Solamente aquellos que reciban la palabra y de veras la pongan por obra. Porque usted no puede escuchar y predicar la verdad aquí muchas veces. De nada sirve si usted no la va a poner por obra. Simple, sencillamente va a ser un miembro de Ágape. El día del juicio eso no le vale. Porque el Señor no vino a formar instituciones. El Señor vino para que su iglesia escuchara la verdad. Y si Dios nos da a escuchar la verdad, es por su infinita misericordia, hermanos. Eso no proviene de hombres, es un don de Dios el que Dios nos habla, hermanos, y que el Señor nos haga entender sus caminos. De todas maneras, habrá gente que con todo y oyendo la palabra nunca van a dar fruto ni van a buscar a Dios. Por eso el Señor siempre que daba su mensaje en Apocalipsis dice: el que tiene oído para oír, que oiga. El que se escandaliza es su problema. Pero dice la Biblia que ninguno de los que confían en Él seremos confundidos jamás, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Yo voy a hacer una invitación en esta noche. He predicado la palabra del Señor. Yo no puedo convencer a nadie. El único que convence es el Espíritu Santo, bendito de Dios. Si en esta noche el Señor le ha hablado, si hay alguien en esta noche que quiere venir a ponerse a cuentas con Dios, porque reconoce que su vida no está bien con Dios, yo le invito a que pase. Que venga en este momento. Pase por frente. Todos sus rodillas aquí en frente y venga a ponerse cuentas con Dios. Habrá alguien que el Señor le hablado. Habrá alguna persona que quiere recibir a Jesucristo. En esta noche siente el llamado de Dios para venir a decirle: Señor, yo te quiero recibir como mi Salvador. Líbrame, Señor, sálvame de todas estas cosas que hay sobre la tierra. Hay alguien que quiera clamar la misericordia de Dios. Póngase de pie. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Quisiera agregar algo más, hermano. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio en la tierra,
el Señor lo inició con estas palabras. Dijo el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y aquí está la obra que Cristo vino a hacer. Dice: para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, libertad a los encarcelados, y a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué diferencia hay entre un encarcelado a un cautivo? Hay mucha diferencia. Cautivo, la cautividad solo se hacía en tiempos de guerra. El encarcelamiento, pues no necesariamente es en tiempo de guerra. Satanás ha hecho prisionera a mucha gente de sus pecados. Cristo viene y le da libertad a la gente de sus pecados. Los hace libres. Los saca de esas prisiones de pecados, de orgullo, de adulterios, de blasfemias, de todo eso. Dios les da libertad. Pero también dice, y a mí me llama la atención esta palabra, esta frase: a pregonar libertad a los cautivos. Los cautivos solamente estaban en Babilonia. Y hermanos, muchas veces nosotros hemos hablado de la religiosidad. Realmente el mensaje de Cristo, hermanos, es un mensaje a salir de la cautividad religiosa. Muchas veces hemos hablado de lo que es la religiosidad, del ser un cristiano profesante, del ser uno víctima de una religión. Sin embargo, hermanos, cuando viene Cristo, Él lo hace a uno libre de esa cautividad. También el apóstol Pablo decía: ahora entiendo también por qué el Señor muchas veces repetía esto constantemente en la Biblia: salid de en medio de ellos. ¿En medio de qué? Pues en medio de lo que es la religión, hermano. ¿En medio de quién? Pues de todo esto, hermano. Nosotros no podemos ser víctimas de la religión. Aquí la iglesia no va a ser una organización. La iglesia van a ser aquellos fieles, aquellos hermanos que se sujetan a la palabra del Señor, a sus leyes, a sus mandamientos, y los ponen por obra. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Cristo vendrá otra vez, por mí hoy viene mi Jesús, para que donde Él está, yo pueda también allí estar. Si mi Cristo vendrá, regresa pronto por mí, al mundo viene otra vez, si volverá el Señor. Gloria por siempre jamás, todos los santos te darán, el cielo, la tierra y el mar, unidos te alabarán. Si mi Cristo vendrá, regresa pronto por mí, al mundo viene otra vez, si volverá el Señor. Aleluya, 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 amén. Sabes que te quedarás si tú no le recibes hoy. Si piensas que no es verdad, sin duda el tiempo te dirá que mi Cristo vendrá. Regresa pronto por mí, al mundo viene otra vez, si volverá el Señor.